Buenas tardes con todas, ¿cómo están? Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ok, vamos a empezar para iniciar la grabación. Igual para quienes se conecten más tarde, les propongo que ahora corramos rápidamente lista hasta que las demás se conecten y quien se vaya a ir conectando me avisan en el chat y yo lo voy registrando si les parece. Permítanme. A ver, más bien las que estamos, si les parece, y si alguien me falta, me avisan. Veo, aquí está Verónica Ceballos. Te busco ahora. Presente. Hola, Verónica. Y ahora ya no te encuentro. Por alguna razón. Dame un segundo. Creo que me voy a demorar más en esto. ¿Será que te tengo mal registrada en el paralelo A? ¿No? Está en el número 26, está. Qué bestia, gracias, Lourdes. Estoy ciega. Gracias, Lourdes. Ok, veo aquí a Fernanda Racines. Ya le registrada. Gabriela Cáceres. Registrada, Jocelyn Heredia, registrada, Lourdes, gracias también por tu ayuda, registrada, María Fernanda Cornejo, Presente. gracias María Fernanda, Verónica ya estabas y Jessica Villafuerte. Jessica Villafuerte. Ok, ahora, no sé si alguien me haya faltado de esta primera lista, creo que estamos todas. Y si no, las personas que falten, ya les voy a decir mientras vayan llegando, me colocan en el chat y les voy registrando en esta lista. Ok, estamos en nuestra tercera sesión y si ustedes revisaron el sílabo, hoy vamos a adentrarnos en generar, esta semana en general vamos a hablar de el diagnóstico, ¿no es cierto? Hablamos de la problematización, ¿no es cierto? Y ahora, la semana pasada hablamos de las políticas públicas y la problematización. Y esta semana nos vamos a concentrar en el diagnóstico en general y en particular dentro del diagnóstico, cómo identificamos a las y los actores en ese diagnóstico. Recordarán que la semana pasada, un poco la idea fuerza que planteamos, dos ideas fuerza, ¿no? En nuestra primera sesión identificamos, ¿no es cierto?, con claridad un concepto de política pública que nos permite centrarnos en la acción, en lo que realmente sucede, ¿no? Más allá que las buenas intenciones, más allá que en las declaraciones, ¿no? Y en nuestra sesión número 2, ¿no?, que nos centramos en la problematización, recordarán, revisamos sus trabajos del módulo 1, los temas que ustedes están planteando, y pudimos ver, ¿no? Y la Cuando yo intención le de la envío sesión tiempo, 2. cuando si yo no le envío tiempo, va a ser Silenciar a Leticia, ya. Em, en la sesión 2 pudimos ver, ¿no?, esta importancia de explicitar en nuestro problema qué es sobre qué queremos actuar, ¿no es cierto? Dejar de plantear, ¿no?, enunciados generales y más bien visibilizar a los grupos, a las personas o las acciones que queremos de enfrentar, ¿no? Y recordarán, veíamos en el trabajo en grupo eh, como hay una distancia, ¿no es cierto?, en plantear, ¿no?, como un problema público, un problema en donde se homogeniza, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Se les trata como un grupo homogéneo, que plantear medidas específicas o el problema específico, ¿no?, que luego tiene su correlato con medidas específicas cuando planteamos, ¿no?, mujeres en situación de pobreza, cabezas de hogar, mujeres afrodescendientes, mujeres rurales, ¿no? Veíamos entonces cómo esos ajustes dentro del propio problema nos permite ir concretando qué es lo que vamos a actuar, sobre qué vamos a actuar, sobre ese problema que vamos a actuar y nos va planteando también algunas líneas de acción. Em, para las personas que acaban de conectarse, les ruego pueden colocar en el chat, ¿no es cierto? Por favor, que están aquí.
para poder luego registrar en el receso su asistencia, por favor. Si lo colocan en el chat, luego yo lo registro en nuestra listado de asistencia, que como saben está colgado en el aula virtual. Ok, entonces tengo un micrófono. Ok. Entonces, como decía, en la sesión de hoy vamos a revisar, revisar cómo plantear un diagnóstico, ¿no? Con perspectiva de género y con perspectiva interseccional, ¿no? Seguramente muchas de ustedes han hecho diagnósticos y en la cotidianeidad, ¿no es cierto?, del trabajo territorial muchas veces se plantea estados de situación o diagnósticos, ¿no? Y vamos a tratar de ya con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? En la segunda parte de la sesión, justamente hacernos de estas preguntas difíciles, ¿no? El diagnóstico que se tiene, recuerden ustedes, quienes trabajaron el módulo 1, en el trabajo final ustedes ya plantearon alguna información, ¿no es cierto? Ustedes ya mapearon alguna información que hay para problematizar el asunto negativo sobre el cual ustedes quieren trabajar. Pero ahora vamos a tomar esos datos y vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no es cierto? Como lo hacíamos de la problematización. Esa información, tiene la información que ustedes necesitan, permite visibilizar la brecha sobre la cual quieren actuar, ¿no? ¿Quién hace falta? ¿Quién no se ve ahí, ¿no? ¿Quién está invisible en esa información? ¿Qué información es la que necesitamos? Un poco eso es lo que vamos a tratar entonces en esta sesión. Permítanme, voy a compartir. No olviden cualquier pregunta, cualquier comentario, simplemente toman la palabra y continuamos, ¿no es cierto? Sería también súper rico. Vamos a tener el trabajo en grupo, pero también ahora su experiencia también en generar diagnósticos de estados de situación también es súper, súper importante. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi presentación? Sí, Ahora profe, sí creo. se ve. Sí, clase Muchísimas 5. gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias Gracias, a chicos. Norma, a Daisy que ya colocó su nombre y a Georgina. Y si hay otras personas que se acaban de conectar, por favor, en el chat coloquen su nombre para en el receso yo poder hacer el registro de asistencia. Ok, entonces vamos a conversar sobre el diagnóstico. Nos recordarán en nuestra primera clase cuando veíamos de estas fases del diseño de políticas públicas, ¿no? Cuando veíamos el diagnóstico. Ay, estoy mal. Puse clase 5 y ustedes ya me advertían que estoy en una clase que no es. Voy a volver a compartir. Estamos en la clase 3. Disculpen. Esto es sesión clase 3. Preparando diapositivas. Ahora sí. Estamos entonces en nuestra clase sobre el diagnóstico inicial de los problemas y aquí lo que queremos darle es esta perspectiva de género y esta perspectiva interseccional, ¿no? Entonces, quisiera plantear, ¿no? Un par de preguntas que quisiera que las vayamos tratando de descifrar a lo largo de esta sesión, ¿no? ¿Qué es lo que debería, como ven en la lámina, ¿no? ¿Qué es lo que debería tener un diagnóstico, un estado de situación para que se comprenda integralmente el problema público sobre el cual que queremos trabajar, ¿no? Eh, o cómo incorporar también en ese diagnóstico las experiencias de las mujeres en su diversidad. Y ahora que están más personas, que me alegra mucho que estamos ya muchas más personas conectadas, quisiera proponerles ver este cortísimo video eh, antes de entrar al diagnóstico. Permítanme, les comparto. Este es un video, oh, este es un video del Ministerio de Ambiente de Chile, ¿no? En donde se trabajó un diagnóstico participativo y hay algunos relatos de mujeres sobre ese diagnóstico. Entonces, quisiera que lo veamos justo antes de ir pensando juntas qué debe tener un diagnóstico. Quisiera que veamos entonces este video ahora que estamos más personas y regresamos mejor para compartir, ¿ok? Es un video cortito, tiene 4 minutos. ¿Me avisan? Sí, tal vez no lo pueden oír.
No se escucha, No profe. tiene volumen. Ah, exacto. Oh, perdone. A ver, déjenme ver si sin mis audífonos es un problema. Audífonos. Permítanme. A ver, compartir sonido. Me confirma. Vinimos a hacer un taller de participación ¿Se escucha? Sí. Perfecto, continúo. ciudadana con perspectiva de género, un taller que aborda las inequidades, brechas y barreras en los instrumentos de gestión ambiental a través de una metodología participativa en donde asistieron mujeres de distintas edades, distintos orígenes. Tuvimos personas de todos lados, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de las juntas de vecinos, de las disidencias. Se ha trabajado en mesas de género, mesas de cambio climático y de alguna manera de parte del gobierno se está avanzando a poder aunar estos contenidos para poder progresar en el trabajo colaborativo de los servicios. Yo me sentí acogida, muy protegida en este espacio. Hacía tiempo que no me sentía bien en un taller que te tomen el parecer. Creo que el tema del medio ambiente es algo que nos llega a todas. Es la primera vez que me invitan como en otra área que fuera así como de la ceremonia de la mujer o muy específico. Pudimos expresar cuáles son las miradas desde el territorio. Pudimos mencionar aquellos aspectos que para nosotros son interesantes como red de humedales y sobre todo para mí que estoy ligada al mundo de la educación y de la educación ambiental también. Nos dimos cuenta de que teníamos las mismas problemáticas. Reconocer, pesquisar y cuál es el impacto real en las localidades del país. O las distintas problemáticas que se dan en los distintos territorios a lo largo de todo Chile no tienen la misma repercusión en los cuerpos femeninos, en los cuerpos masculinos, en los cuerpos disidentes. Bastante innovador poder incorporar la perspectiva de género en la gestión que realiza el Ministerio del Medio Ambiente. Poder sentarse a la mesa, a discutir y a tener otra llegada con los territorios, una llegada que quizás es más familiar, es más cercana, creo que es uno de los principales aportes de las ministras en este proceso. De que los diagnósticos por fin se comuniquen entre ellos, desde dentro de las mismas instituciones, medio ambiente, el Ministerio de la Mujer. Permite representar en el territorio lo que está sucediendo y poder desde ahí analizarlo también para proponer nuevas medidas, nuevas formas de trabajar con mujeres, con disidencias, con niñeces. Que las mujeres puedan opinar y puedan hacer valer su posición ético-política. Yo creo que la instancia que se realizan en estas reuniones hace de que los juntas vecinales, los dirigentes, que somos la gran mayoría somos mujeres, nos hacen fortalecernos a nosotros. Además, nos permite también poder interactuar entre nosotras y tratar de aportar en una solución. La riqueza de las mujeres diversas, la riqueza de las experiencias, la riqueza de compartir. Poder plantear la visión más personal, ¿cierto? Desde la experiencia, no hablar desde la expertise, sino más bien de lo cotidiano. Que nos tengan como en cuenta y ojalá se vea reflejado nuestra opinión. No debe haber esa brecha de discriminación tanto para nosotras las mujeres o como también para ellos. En una palabra, representatividad podría ser. Aprendizaje, Esperanza, participación, Conocimiento, perseverancia, Respeto, Vinculante. Desafíos. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Profe. Por favor, Súper Verónica. súper bien explicativo el video. Justamente veía ahí que hay muchísima participación de varias mujeres de todos los sectores y también en esta participación vi la presencia de hombres, que lo hace más amplio, ¿no? Más abierto, no únicamente con las mujeres, sino que hay la participación también de hombres. Entonces tiene que ser el tema específico para poder llegar a un diagnóstico
cuál es el problema y de ahí ver cuáles son las alternativas a resolver. Perfecto, de acuerdo. Verónica, ¿alguien más que quiera comentar qué le pareció? Un poco el video nos llama, ¿no? A pensar qué es lo que debería tener un diagnóstico, qué es lo que debería tener un estado de situación, ¿no? Para que pueda incluir las diferentes necesidades, ¿no? No solo de hombres y mujeres, así en abstracto, sino de toda la población, ¿no? Y efectivamente esa no es una pregunta menor, ¿no? Y no es solo una pregunta técnica, y lo vamos a ir viendo durante todas el resto de sesiones que nos quedan, es definitivamente una pregunta profundamente política, ¿no? Porque no busca la idea de generar un diagnóstico, no es describir una situación, ¿no es cierto? No es describir, no es simplemente describir cómo están las cosas, ¿no? No es un conjunto de indicadores, de la descripción de unos indicadores, sino es tratar de generar una construcción compartida, y eso es un poco lo que vemos, ¿no? Con lo que decía Verónica, ¿no? No solo hay mujeres diversas, que estén presentes también hombres de diversos sectores, ¿no? Para tener una construcción compartida de por qué un determinado fenómeno se vuelve un problema público, ¿no? Y cómo afecta eso, a quiénes afecta, de qué manera afecta, bajo qué condiciones. Y cuando esa pregunta, ¿no es cierto?, se responde solo desde datos agregados, ¿no es cierto?, sin que especifiquen, ¿no?, sin que se desagregue, por ejemplo, el género, sin que se desagregue la edad, sin que se desagregue la etnia, o si la comprensión de ese problema se da únicamente desde una mirada institucional, ¿no? De lo que cree el ministerio tal, de lo que cree el GAT tal. El diagnóstico, finalmente, lo que pasa con el diagnóstico es que corre el riesgo de ofrecer una imagen que no es completa y que no es real, ¿no? De lo que está pasando en el territorio, ¿no? Incluso una imagen que puede ser distorsionada, que puede ser estereotipada, ¿no? Y por eso desde este enfoque de género, desde este enfoque interseccional, el diagnóstico debe ser capaz de incorporar las experiencias de distintos grupos, ¿no? De hombres, de mujeres, de personas adultas mayores, de niñas, de niños, de adolescentes. Y no solo eso, sino reconocer que esas experiencias no son homogéneas, ¿no? Eh, Porque ya decíamos, ¿no? Estos sujetos, estos grupos o sujetos, sujetas invisibles, ¿no? Lo que provocan no es esta falsa neutralidad de las políticas públicas, ¿no? Sino que esa invisibilización, por ejemplo, de las mujeres y su rol de cuidados, lo que provoca finalmente es esa mirada distorsionada, provoca incluso minimizar violencias que son estructurales o explicar problemas desde déficits cuantitativos o individuales, ¿no es cierto? Solo vemos ahí una brecha en función del dato que nos da el INEC, ¿no? Entonces, pero es un poco la pregunta que les planteaba y con este video creo que nos da algunas luces, ¿no? ¿Qué pasa cuando un diagnóstico no incorpora las experiencias de las mujeres en su diversidad o los distintos grupos sobre los cuales queremos trabajar, ¿no? Y la respuesta es clara, ¿no? Si los diagnósticos no incorporan esa diversidad, las políticas públicas no van a responder a la realidad, ¿no? Van a ser artificiales, van a trasladar, por ejemplo, la carga de la solución de los problemas a las mujeres, ¿no? Ya decíamos en alguno de los ejercicios grupales, no recuerdo si en este paralelo o en el anterior, ¿no? Cuando decimos que los temas de violencia basada en género en un territorio, ¿no es cierto? Problematizamos la violencia de género en la parroquia X como la falta de denuncia por parte de las mujeres de esos hechos de violencia, ¿no? Y cuando se profundizaba en grupos, ese problema se decía que tal vez si se problematiza de esa forma, lo que estamos es individualizando, cargándole la responsabilidad que es también institucional, ¿no? De mejorar los servicios de atención y de denuncia del Estado hacia las mujeres, ¿no? Y eso justamente pasa si es que no reconocemos esas situaciones estructurales de desigualdad, ¿no es cierto? Y lo que haríamos entonces, así como problematizamos invisibilizando o diagnosticamos invisibilizando sin reconocer estas experiencias, lo que hacemos es cargar, ¿no? Sobrecargar individualmente la solución a quienes ya tienen esa sobrecarga o no logramos
transformar, recordarán esta división que hacíamos de políticas neutrales, sensibles o transformadoras, no logramos transformar esta desigualdad existente. Entonces, con eso quisiera regresar a la presentación y decir a las personas que acaban de conectarse y no han colocado su asistencia, ponerlo en el chat para registrarlo más adelante, por favor, no olviden de colocar en el chat. Ok, entonces quisiera empezar con algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico? Recordarán que en este recorrido, ¿no es cierto? Recordarán que diferenciábamos qué es una propuesta pública de un programa público, de un producto público y de un resultado público, ¿no? Recordarán que el diagnóstico nos encontramos justamente en esta fase de propuesta de política pública. No está todavía la acción, sino estamos evaluando alternativas, ¿no es cierto? Estamos diagnosticando, viendo cómo es el estado de situación para evaluar algunas alternativas, para luego ya en la formulación proponer, oficializar esas alternativas, en la ejecución ya tener el servicio o el bien que se presta y en la evaluación ver ese cambio de la situación. Entonces ahora justamente estamos en la fase de diagnóstico y lo que cabe preguntarnos es qué es un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico lo podríamos definir como con algunos elementos, ¿no? Que los colocaba a la izquierda. Podemos decir que es un proceso, ¿no? No es una acción única, ¿no? Sino que una serie de acciones que cumplen una función estratégica, ¿no? Por eso es además un proceso sistemático, ¿no? No es único, no es autónomo de otros procesos de toma de decisión, sino que es sistemático en el que se recopila, se analiza y se evalúa información, ¿no? Todo tipo de información, información cuantitativa, información cualitativa, información experiencial, ¿no es cierto? Información más innovadora que nos logre capturar el problema. ¿Para qué? Para comprender el problema, ¿no? Y no solo para comprender el problema, sino que no solo comprendemos el problema, sino que a raíz de esa comprensión ya identificamos, ¿no? Algunas desigualdades, algunos desafíos, algunas oportunidades y planteamos una primera idea de propuestas de política pública, ¿no? Este es finalmente esta etapa previa a la formulación en donde se define muy bien el problema público, aterrizamos el problema público y podemos tener, como decía, esta mejor comprensión de la realidad actual, en donde la información no es neutra y lo vamos a ir viendo en todas las fases. Planteamos, ¿no? No solo las políticas públicas en su conjunto no son neutras o los instrumentos, sino la información en particular no es neutra. Vamos a ver incluso cómo se construye la información, no es neutro. Hay algunos sesgos, cómo se construye, cómo se interpreta la información y por eso es tan importante identificar la información oportuna para problematizar el fenómeno sobre el cual queremos actuar. Pero esta es una definición más abstracta, ¿no? Y más genérica de un diagnóstico. Creo que es importante que planteemos qué implica tener un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Y cuando planteamos esta idea de un diagnóstico con perspectiva de género, creo que tenemos que pasar, ¿no es cierto?, diagnóstico en abstracto, si lo entendemos como la descripción de datos, a un diagnóstico crítico, reconociendo la falta de neutralidad, ¿no es cierto? Que hay sesgos en la información, que hay deficiencias en la información. Por eso es muy importante tener esas sobre la información que manejamos, ¿no? No todo diagnóstico cumple la misma función ni tiene la misma profundidad. Diagnóstico descriptivo, lo trato de diferenciar con el diagnóstico más crítico, se intenta presentar información sobre una situación, ¿no? Tenemos cifras, tenemos tasas, tenemos promedios, tenemos análisis, ¿no? Y que si bien esa información, esas estadísticas son muy útiles, desde esta idea de diagnóstico crítico, desde un análisis situacional, ¿no? Con esta categoría análisis analítico, es un insumo inicial, pero es insuficiente cuando trabajamos en contextos de desigualdad que son los que queremos transformar, ¿no? El diagnóstico crítico, ¿no? Este análisis situacional trata de ir
un paso más allá de esa descripción, ¿no es cierto? No, no se conforma con esa descripción, sino que busca indagar sobre las causas del problema, las relaciones de poder que están detrás del problema, las contradicciones que se estructuran frente a ese fenómeno, ¿no es cierto? Eh, Desde esa perspectiva, de esta criticidad o desde esta perspectiva analítica, la idea es poner en tensión, ¿no es cierto?, este discurso oficial, incluso poner en tensión cómo se recopilan los datos estadísticos eh, con las prácticas reales, ¿no es cierto? Aquí es donde criticamos incluso cómo se levanta información, ¿no? Desde los propios gobiernos autónomos descentralizados, desde el propio INE, desde las propias estadísticas regionales o internacionales, ¿no? Ponemos en tensión, lo criticamos, vemos las brechas entre esa información y la realidad, ¿no? Las prácticas reales, la vida cotidiana, ¿no? Lo que realmente está pasando en territorio. Entonces, este tránsito de algo descriptivo a algo crítico, a algo analítico, es súper importante si consideramos la perspectiva de género o la perspectiva interseccional, ¿no es cierto? Porque aquí vemos que muchas desigualdades que afectan a las mujeres no se explican por la ausencia de leyes, de normas o de acciones, de políticas públicas, sino incluso cómo se organiza el trabajo, ya decíamos, del tiempo, el cuidado, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si es que eso no se presenta en un diagnóstico, el riesgo que corremos es que las brechas de género, las brechas por etnia, las brechas por edad, ¿no? Se consideren naturales y lo único que estamos haciendo es reproduciendo una información, actualizando información y eso pasa en muchos instrumentos. Ustedes deben haber visto, ¿no? En algunos territorios. Llega el nuevo gobierno, se hace el nuevo plan de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial y lo que se hace es actualizar los datos de ese plan de ordenamiento territorial con la información disponible. Y no necesariamente esa información ni describe la realidad ni logra identificar estas brechas de desigualdad, ¿no? Que son las sobre las cuales queremos actuar. Entonces, ¿qué podríamos decir, no, desde este tránsito de un diagnóstico descriptivo hacia un diagnóstico más crítico, más analítico? ¿Qué sí es un diagnóstico con perspectiva de género y qué no es un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Entonces, podríamos decir que un diagnóstico con perspectiva de género contempla un análisis situacional del problema público, ¿no? Es decir, ya decimos, no solo describe, sino que es analítico, es crítico sobre el problema público. No es, como ya decíamos, una descripción general con datos agregados, sin desagregación. Desde ese diagnóstico, el problema es una construcción social compleja, atravesada por múltiples dimensiones de poder, ¿no? Que no solo son el género, sino que también son la clase, son la etnia, es la edad, ¿no? La corporalidad. Eh, por lo tanto, un diagnóstico con perspectiva de género no es o no se considera el problema público como un hecho dado, como un hecho natural o como un hecho inevitable, sino es justamente ese constructo social sobre el cual podemos transformar, especialmente transformar esas relaciones de desigualdad. Un diagnóstico con perspectiva de género respecto a la información realiza una interpretación contextualizada de la información, ¿no? Y el ejemplo clásico que lo podemos ver ahora es, por ejemplo, el dato de feminicidio en el Ecuador, ¿no es cierto? Si yo tomo, ¿no es cierto?, las estadísticas oficiales sobre feminicidio en el Ecuador, van a ver que en los últimos años hay una tendencia a la baja del feminicidio o incluso de estabilización o incluso baja, ¿no es cierto?, de disminución de los feminicidios. Pero si yo no hago una interpretación contextualizada, que me permita ver que ese registro oficial de ese dato no refleja todas las muertes de las mujeres, sino únicamente las que fiscales, juezas y juezas consideran como feminicidio y que hay una gran brecha, ¿no es cierto?, entre esas muertes violentas de mujeres en estos últimos años que han sido los más violentos en el país y que se considera feminicidio, voy a entender que las políticas públicas sobre violencia basada en género están funcionando muy bien porque hay una reducción, pero tengo que contextualizar justamente para identificar qué captura esa información y qué no está capturando,
¿no? Lo mismo con cualquier dato. Ustedes pueden identificar cualquier dato, ¿no? De acceso a recursos, algo que también está pasando, por ejemplo, y muchas veces por eso es tan importante contextualizar, ver qué captura el dato, lo que está pasando con el tema de deserción escolar, ¿no? Se está viendo con deserción escolar que hay un descenso de la deserción escolar en este último año. Pero si no analizo las series de los años pasados, no veo que realmente hubo una expulsión muy importante de muchas niñas y adolescentes del sistema escolar, ¿no? Y esta mejora que se ve es justamente después de esta gran caída de la presencia de niños y adolescentes en las escuelas, ¿no? Que parece una mejoría, pero que si no lo analizamos contextualizadamente, históricamente podemos verlo de esa forma. Lo mismo lo que está pasando ahorita con los datos de pobreza. Ustedes deben haber visto que desde el gobierno actual nos plantean que existe una disminución de la pobreza por ingresos en el país. Si no contextualizamos, ¿no? E incluso vemos que esa disminución, los puntos porcentuales que se disminuyen, corresponden al el mismo margen de error de la encuesta. Podríamos decir que efectivamente hay una disminución, cuando en realidad no podemos afirmar eso porque corresponde esa disminución al margen de error, ¿no? Más aún si analizamos toda la serie histórica. Entonces, por eso es tan importante que no se trata de una acumulación de cifras, ¿no es cierto? El diagnóstico no es acumular cifras y presentarlas descriptivamente, sino poder interpretar, insisto, contextualizadamente, con diferentes fuentes de información, ¿no? Con series históricas, planteado desde justamente desde la cotidianidad, desde la realidad para interpretar esa información. Un diagnóstico con perspectiva de género, entonces, visibiliza las jerarquías y desigualdades estructurales. Y un diagnóstico que no considera esa perspectiva diría que la información, el diagnóstico es neutral, no es necesario hacer esa visibilización. Lo mismo respecto a la interseccionalidad, ¿no? El diagnóstico con perspectiva de género reconoce las desigualdades, no homogeniza la población, sino que reconoce esas diferencias entre distintos grupos. eh, un diagnóstico con perspectiva de género, y lo vamos a ver más adelante respecto al tema de participación, no solo que incorpora las experiencias y saberes, ¿no? De manera receptiva, ¿no? O coloca a las personas, ¿no? Que participan en estos talleres, en estos procesos participativos como sujetos pasivos, ¿no? Sino que esas experiencias le permiten generar también las respuestas, y dentro de las respuestas y en la implementación, incorporar a estas personas dentro de la acción pública. Y finalmente, debemos decir que un diagnóstico con perspectiva de género no solo es un insumo informativo, y que a veces muchas veces ya veíamos, ¿no? Cuando esta idea de programa público, cuando tenemos el plan de ni sé qué, aparece como un instrumento informativo que no incide en la toma de decisiones. Un diagnóstico con perspectiva de género es un instrumento político que orienta las decisiones y que orienta las intervenciones del Estado. Entonces, un ejemplo claro, ¿no es cierto?, podríamos ver sobre un diagnóstico con perspectiva de género, tiene que ver con los programas de capacitación para mujeres rurales, por ejemplo, ¿no? Porque podemos ver, cuando un diagnóstico define el problema como falta de capacidades de las mujeres rurales, lo que hace es plantear, ¿no? O desplazar la atención, ¿no? A las mujeres, a los sujetos que tienen que ser mejoradas, ¿no? Porque es una falta de capacidad. Pero si se utiliza, digamos, en un diagnóstico con perspectiva de género, las condiciones estructurales que desde este problema, ¿no es cierto?, como la sobrecarga de tareas de cuidado, el déficit de acceso a recursos, ¿no?, a tierra, a crédito, em, la falta de servicios públicos u otras barreras territoriales, plantearíamos así, ¿no?, el combinar esa información, esa interpretación contextualizada, justamente como un diagnóstico con perspectiva de género. Entonces, veríamos que el diagnóstico con perspectiva de género finalmente nos permite analizar cómo el problema público es definido en políticas, programas o propuestas, y no solo en los datos,
¿no? Lo que decíamos, en la realidad, en la cotidianeidad, qué es lo que está pasando en territorio. Por lo tanto, no describe solo la situación, sino que analiza supuestos, responsabilidades y omisiones. Desde la perspectiva de género podemos identificar qué dimensiones del problema están priorizadas, pero también cuáles están invisibilizadas. O como lo veíamos la semana pasada, cómo ciertas definiciones del problema pueden reproducir desigualdades. Ya decíamos del ejemplo de la violencia contra la violencia de género, ¿no? Si se ve el problema con que las mujeres no denuncian, le estamos quitando, desplazando, ¿no es cierto?, la carga hacia el Estado, por ejemplo, que tiene que mejorar sus mecanismos de denuncia, de no victimización, ¿no?, de eficacia justamente frente a esa denuncia. Entonces, podríamos concluir que el diagnóstico no solo responde a qué está pasando, ¿no? Por eso decíamos, no es solo esta recopilación de datos, sino la idea es que pueda responder también a cómo se entiende el problema y desde dónde se explica ese problema. ¿Ok? Entonces, hay algunas preguntas que son útiles, ¿no? Para identificar, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, ¿no? Y que les invito a ir pensando también en el problema que ustedes están planteando, plantearon para el módulo 1 y ahora lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Y la primera es cómo se define el problema, ¿no es cierto?, en esta política o en esta propuesta de política pública. ¿A quién se le atribuye la causa del problema? ¿Y qué causas estructurales quedan fuera del análisis? ¿No? Algo que ya nos veníamos preguntando la semana pasada. Y lo planteaban, ¿no es cierto?, como un ejemplo muy claro de estas preguntas, ¿no? De regreso. ¿Cómo se define el problema? ¿A quién se le atribuye el problema? ¿Y qué factores estructurales están presentes o están ausentes? Lo podemos ver en el ejemplo clásico de los programas de capacitación para mujeres, ¿no? Ya les decía, pasar de el problema definido como una falta de capacidad individuales, ¿no? Y lo vimos la semana pasada en uno de los trabajos en grupo, ¿no es cierto? Cuando decíamos que es un problema de discriminación, ¿no? Y no lo veíamos justamente como un problema más de empoderamiento, ¿no? Que no es un juego de palabras, sino cómo se posiciona un problema, qué es lo que le importa realmente, qué es lo que importa, qué es lo que estamos visibilizando, ¿no? Entonces ya decía, si lo vemos como programas de capacitación, como un problema de falta de capacidades individuales sin reconocer las barreras estructurales, finalmente se presentan las mujeres desde esta posición más pasiva, ¿no es cierto? Y se presentan las mujeres también como un grupo homogéneo sin considerar algunos factores, ¿no? Y también si vemos qué efectos genera esa representación, no es solo cómo lo digo, ¿no? Y ya lo decíamos la semana pasada, si no se dice, no existe, pero además, cómo se dice es importante respecto a la respuesta que se da, ¿no? Cuando se plantea de estas maneras individualizantes, sin considerar estos factores estructurales, finalmente lo que sucede es que se refuerza una idea de mujeres únicamente como víctimas o como desplazar, ya decíamos, esta responsabilidad del Estado. Ok, quisiera pasar entonces también a un elemento creo que muy importante y que se veía mucho en el diagnóstico, en el video que veíamos, ¿no? El tema de la participación ciudadana. Y efectivamente la participación ciudadana no es solo un requisito legal, no un requisito que está en la Constitución, sino finalmente es un elemento muy importante para poder identificar, ¿no? La realidad, lo que decíamos, ¿no? Más allá de la acumulación de datos, ¿no? Nos permite entonces no solo reconocer el problema desde el conocimiento que se produce institucionalmente, ya decíamos, desde el INEC, desde las encuestas, desde las direcciones de género, de los GATS, ¿no? Sino que además nos permite reconocer cómo se construye, cómo se vive el problema desde las personas que efectivamente viven el problema. Y esa es justamente la importancia, ¿no? Porque
son esos saberes situados de esas personas lo que permiten comprender las reales dinámicas del problema y que muchas veces son invisibles en los registros estadísticos agregados y generalizados, ¿no? Por eso es tan importante em, eh, esta este elemento de la participación, ¿no? Y no es cualquier participación, ¿no? Es una participación que debe reconocer a las mujeres como actoras, no solo como población vulnerable, ¿no? Desde su agencia, ¿no es cierto? Desde su poder de decisión, su posibilidad, ¿no es cierto?, de reconocerse como actoras políticas. eh, eh, Porque efectivamente no podemos decir que la participación es simple o lineal, ¿no? Y aquí colocaba en la línea, eh, muchas veces podemos ver cómo la participación, especialmente de las mujeres, suele hablarnos desde diferentes, ¿no? Se suele hablar de esta idea de las tres voces de los diagnósticos desde las voces de las mujeres, ¿no? Y que suele ser muy complejo también, y es muy importante que en los diagnósticos se pueda identificar y se pueda abordar, ¿no es cierto?, que sea sensible a esta complejidad para escuchar estas tres voces sin jerarquizar ninguna de ellas ni simplificarlas, ¿no? Porque ustedes deben haberlo visto, ¿no?, en todos los procesos, ustedes mismos como parte de esos procesos de toma de decisión, como muchas mujeres en esos procesos no solo hablan por ellas mismas, sino muchas veces hablan por sus hijos, por sus hijas, por sus parejas, por sus familias y por sus comunidades, ¿no? Y eso agrega complejidad, pero también fortalece esa agencia colectiva de las mujeres y le da también legitimidad al diagnóstico, ¿no? Entonces, insisto, la participación no aparece únicamente como un elemento informativo, como un elemento que es necesario hacer porque la norma me pide, sino eh, eh, con esta necesidad de reconocer que el conocimiento no se produce únicamente desde arriba, sino recordarán esto que veíamos la semana pasada, esa necesidad de que las políticas también sean construidas de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Desde lo que viven las personas, sin homogenizar, ¿no? Y a ningún grupo, no solo a las mujeres, sino también a las personas adultas mayores, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas de las diversidades sexogenéricas en general. ¿Ok? Vamos en nuestra sesión 4, profundizar un poco en niveles de participación, pero nos vamos a quedar con esa primera idea. Una segunda idea sobre el diagnóstico tiene que ver con la gestión de la información, ¿no es cierto? Ya decíamos, ningún diagnóstico puede ser una suma de datos, ¿no? O una descripción de datos agregados, ¿no? Sino que la información, sin duda, es un componente muy importante en cualquier diagnóstico, ¿no? Y la información no es solo la información estadística, ¿no? Hay diferentes instrumentos que nos logran capturar diferentes tipos de información, ¿no? Y muchas veces sobre los problemas que estamos trabajando no suelen haber datos suficientes para capturar esa información, ¿no? Cuando existen datos, incluso debemos cuestionarnos si los datos que existen están desagregados, al menos por género, ¿no? Pero que también hay otras desagregaciones que son muy importantes para dar cuenta de la complejidad del problema, ¿no? Desagregar por edad, por etnia, por discapacidad, por situación migratoria también nos permite ir fortaleciendo el diagnóstico. Pero además, cuando existen datos, es muy importante cuestionarnos qué captura ese dato. Ya sea el ejemplo del dato de feminicidio, ¿no es cierto? Para cuestionar justamente qué es lo que está midiendo y qué es lo que no logra medir ese registro administrativo o esa encuesta, ¿no es cierto? O ese censo, ¿no? Es muy importante para poder identificar, insisto, qué captura, qué brechas existen y qué patrones de desigualdad existen. Pero además, también hay muchos casos, especialmente en estos problemas complejos y en territorios muy concretos en donde incluso no hay información a nivel a veces parroquial o a nivel más concreto, ¿no es cierto? A nivel de barrios, a nivel de personas. Es muy importante también saber cómo actuar cuando no existen datos, ¿no? Y aquí es muy importante
no quedarnos con los datos agregados porque ya decíamos que no logran capturar la realidad territorial, la realidad cotidiana, y ahí es lo importante cómo podemos generar información cuantitativa y cualitativa, ¿no? De forma participativa, ¿no? Para recuperar saberes comunitarios y de resistencia. Aquí es muy importante estos diagnósticos participativos de los que hablábamos o que veíamos en el video. Y cada vez hay técnicas más interesantes, por ejemplo, los mismos, eh, últimamente se trabaja mucho en mapeos, ¿no es cierto?, territoriales, mapas de calor, se plantean, por ejemplo, caminatas diagnósticas, ¿no es cierto?, cuando se hacen caminatas con diferentes grupos a través de distintos territorios para identificar las problemáticas, los factores que están ahí, se empieza a recopilar esa información, ¿no es cierto?, territorial, para identificar justamente estos problemas, ¿no es cierto? Y estas dimensiones que, insisto, muchas veces de estos instrumentos de carácter nacional o agregados no los plantean, ¿no? Y estos ejercicios finalmente sirven, como lo ponía en la lámina, para identificar esto que se suele llamar los silencios estadísticos, ¿no es cierto? Eh, estos silencios que están cuando se plantean estos instrumentos más generales, sin perspectiva de género o sin perspectiva interseccional, ¿no? Porque incluso la mera desagregación por género, por edad, por etnia, no nos suele dar, ¿no?, la claridad del problema, ¿no? Y muchas veces estos instrumentos más cualitativos nos permiten ir profundizando sobre él. Ok, entonces hay muchísimas técnicas, ya decía, las caminatas participativas, hay las mismas entrevistas, los mismos grupos focales que se pueden hacer, ¿no?, para generar información cualitativa, participativa, con amplios grupos, justamente para poder capturar la información que permita, ya decíamos, analizar críticamente y de manera contextualizada el problema. ¿Ok? Entonces sí. Antes de pasar a algunas herramientas que les quiero compartir, seguramente algunas de ustedes ya han visto algunas de ellas. Quisiera preguntar, permítanme, preguntarles qué tipo de herramientas ustedes usan cuando no hay información. ¿Qué suelen hacer frente a eso? Seguramente a todas nos ha pasado cuando vamos a los registros del INEC y queremos información sobre nuestra junta parroquial. Muchas veces la información, incluso el INEC sabe colocar, ¿no es cierto?, que la desagregación a ese nivel no es estadísticamente significativa. A veces no podemos ni siquiera llegar a esa información porque no es accesible, ¿no? O no se entiende cómo usarla. Quisiera preguntarles, ustedes frente a la falta de información, ¿qué han hecho en sus territorios? ¿Se han reunido con sus comunidades? ¿Cómo han capturado información? Me gustaría oírles antes de pasar a algunas herramientas que les quiero compartir. Muchas gracias a las personas que se han ido conectando y han colocado en el chat su nombre. Si alguien todavía no ha colocado su nombre en el chat, por favor, inclúyalo para poderlo registrar en nuestra lista de asistencia. ¿Ok? Quisiera preguntarles justamente cómo han hecho alguna vez un diagnóstico, cómo lo han hecho. Me interesaría mucho conocer su experiencia, porque son justamente la idea de compartir es que nos sirva esas buenas experiencias también para las demás que estamos aquí. ¿Ok? ¿Alguien que se quiera lanzar a rueda y contarnos alguna experiencia? Por favor, Jocelyn. Muy buenas noches con todos los compañeros. No sé si me escucha. Sí, se te escucha bien, Jocelyn. Bueno, la información cuando no tenemos datos certeros estadísticos, por ejemplo, acá, un dato que nos pasó hace poco era que teníamos mal correlacionado, por ejemplo, con el censo. Entonces, el censo nos dice que tenemos un número de habitantes y justamente pasó porque uno de los últimos censos se dio vía solamente electrónica y no todos tenemos este acceso. Y acá lo que se ha tomado son, por ejemplo, atenciones del centro de salud, facturas de la junta de agua que hay acá dentro de la parroquia. Incluso se ha correlacionado un poco, por ejemplo, con una
florícola de trabajo, porque se ha visto la cantidad de trabajadores que hay, a diferencia de años anteriores, que por ejemplo había 1.000 trabajadores, 700, y ahora está como más o menos 2.500 trabajadores, que por ejemplo ayer determinamos una población flotante, pero eso ha servido mucho y también otro tipo de información es salir y conversar con las mismas personas. En las tienditas acá ayuda un montón porque es como que tiene bastante afluencia de personas y ahí uno se va y se pide información y nos dan de todo tipo de información. Eso es lo que les puedo contar desde acá, pues, la parroquia de Manchingui. De acuerdísimo, gracias Jocelyn. Eso de conversar con las personas es lo más importante, ¿no? Y a veces parece tan evidente, pero eso no se hace. Si ustedes revisan estos documentos que dicen plan de ni sé cuánto, ¿no es cierto? Programa, ustedes ven, la mayoría tienen una falta de información, ¿no es cierto?, más específica y no logran capturar la realidad. Lo que Jocelyn justo nos dice, eso es lo que falta. Parece chiste, pero no es así. Si ustedes revisan, mayoría de documentos hablan en este lenguaje técnico que no sirve, porque esto es político, esto que mencionaba al inicio, ¿no es cierto? Es muy importante lo que se dice, ¿no? Y lo que no se dice, o sea, a quién estamos visibilizando, a quién estamos invisibilizando. Y como nos decía Jocelyn, en el mismo censo, ¿no es cierto? Las personas que no están consideradas ahí es como que no existen. Entonces no generamos políticas hacia esas personas, ¿no? O si tomamos registros de servicios públicos, hay personas que no acceden a esos registros públicos. Eso significa que si no las estoy considerando, no voy a hacer políticas públicas justamente para esas personas. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar alguna forma de cómo han recuperado información para algún problema público sobre el que estén trabajando? Yo había visto algunos de sus trabajos y veía que muchos de ustedes capturaban la información estadística, ¿no? Es muy importante, insisto, no se puede descartar esa información, pero como les ponía en una lámina, esa información tiene que ser información base que se complementa con otras técnicas, ¿no? Con esto que Jocelyn nos decía, el propio hablar con las personas nos permite incluso interpretar la información estadística. No es que se la descarta, pero es necesaria contextualizarla. A veces es tan agregada que no nos permite identificar lo que queríamos hacer la semana pasada, un problema específico para un grupo específico, no algo general, porque eso simplemente no se va a hacer. Verónica, por favor. Bueno, en la experiencia de acá de San Antonio, nosotros hemos identificado justamente la falta de empleo que hay mayormente en las mujeres. Y preguntábamos nosotros, como les había comentado anteriormente, estamos trabajando con las vendedoras ambulantes. Estamos trabajando en un proyecto con la Secretaría de Comercio, que es justamente para habilitar espacios de trabajo, porque en las ferias que organizábamos por fechas festivas, el Día de la Madre, San Valentín, aparecían cada vez más mujeres para poder participar en estas ferias de emprendimientos. Nosotros tratábamos de identificar cuáles eran la problemática que se daba mayormente acá, ¿no? ¿Por qué tanta falta de empleo? Y bueno, acá dentro de la parroquia hay muchísimo desconocimiento. La mayor parte de mujeres no han logrado estudiar, que es un tema, no han logrado tampoco capacitarse y eso hacía que no puedan, que se les complique más conseguir trabajo y pues la mayoría lo que optaba es por hacer un trabajo justamente eventual en las ferias, porque también adicional al no tener con los estudios y todo, son madres de familia en su mayoría, entonces ellas dejan a sus hijos en la escuela y trabajan unas horas en sus puestos que se les den las ferias y luego de esto se van a hacer la comida y regresan. Entonces, es porque las madres también tienen su otra responsabilidad, que como todas las mujeres, la de la casa, ¿no? Entonces, en algún momento una señora conversaba y decía, yo tuve la oportunidad de trabajar haciendo limpieza, pero te iba a ganar un sueldo básico y no tenía con quién dejar a mis hijas. Entonces, el momento en que yo vi una persona para que me ayude a cuidarle, me quería cobrar $300 y iba a ganar 400. Entonces, no fue conveniente para ella. Entonces, la falta de espacios para el cuidado de los hijos también.
que es otra problemática, y eso ha ido incrementando que la falta de empleo en mujeres se haga muchísimo más grande. Tema que decían en los censos, en la información que podemos ver en el INE. Esta información no es nada real, que por ejemplo para el último censo que hicieron acá dentro de San Antonio no corresponde a la realidad por ningún motivo, porque acá aproximadamente se cree que hay más de 8.000 habitantes y en el censo no nos dio ni 50.000. Entonces, es bastante la diferencia que habla en números a la realidad. Porque San Antonio se consideró en algún momento, o se considera hasta ahora, no sé, una parroquia dormitorio, porque la mayor parte de hombres, en su mayoría, salen a trabajar en Quito y regresan en la noche, y las mujeres también están tomando otros roles, como decía, salir a buscar espacios dentro de las ferias. Ahora con esto de que se les va a regularizar con la Secretaría de Comercio por parte del municipio, se ha incrementado aún más en los pedidos de mujeres principalmente. De cada 30 hombres, creo que de cada 30 mujeres tengo 2 hombres en las ferias, no hay más. Son muy poquitos, entonces así es como nosotros hemos identificado el problema de lo que es la falta de empleo en mujeres, y hemos estado también ya analizando probables soluciones. Entonces, entre esas es los talleres, capacitaciones y todo ese tema. Genial. Gracias. Gracias, Verónica. Y es que lo que nos acaba de decir Verónica, muchas de ustedes seguramente lo han hecho, ¿no es cierto? Ya han hecho ese trabajo de diálogo, de recuperar información. Y lo que quisiera compartir justo con el ejemplo de Verónica son algunas herramientas un poco para sistematizar lo que ustedes ya han levantado y lo que ustedes conocen del territorio con las distintas técnicas que ustedes han generado, ¿no? Esta conversación directa, como lo decía Jocelyn, estos levantamientos que nos comentaba Verónica, ¿no es cierto? Y claro, existen diversidad de herramientas, ¿no? Para este objetivo. Permítanme. Seguramente algunas de ustedes las deben haber visto. Y son herramientas muchas veces simples que lo que buscan, insisto, es sistematizar, ordenar un poco las ideas y poder hacernos de estas preguntas de qué no estamos viendo, ¿no es cierto? Porque a veces en estos relatos de tanta información que tenemos no necesariamente logramos identificar algunos elementos, especialmente los elementos estructurales. Entonces, insisto, hay diversidad de herramientas, ¿no? Seguramente ustedes habrán oído y alguna vez han trabajado en hacer un análisis FODA, ¿no? O en hacer un árbol de problemas y objetivos. Hay otras herramientas como el análisis de acceso y control de recursos o la matriz de identificación de brechas, ¿no? Y yo quisiera proponerles, porque insisto, estas 4, al menos de estas 4, en este ejercicio de, por ejemplo, con el ejemplo de Verónica, ¿no es cierto? Claramente en cualquiera de ellas, ir organizando esta información que ya conocen sobre el problema que ustedes están trabajando. ¿Y para qué nos sirve eso? Justamente para sistematizar, para organizar, para darle esta mirada estratégica, para ver si algo estamos perdiendo desde esta mirada estructural y luego cómo vamos a ir diseñando las alternativas de acción, como Verónica también ya nos contaba, ¿no? Entonces vamos a trabajar, insisto, con estos 4 instrumentos. Nos vamos a dividir en grupos ya para nuestra sesión, para nuestro trabajo en grupo. Les propongo, vamos a ver un poco de qué se tratan estos instrumentos. Nos vamos a dar una pausita y nos dividimos en grupos para poder hacerlos. Entonces, seguramente algunas de ustedes, y tal vez les pido que levanten la mano quienes han trabajado alguna vez ya con un árbol de problemas y objetivos. Lo pueden levantar ahí en el chat. Suele ser una de las herramientas que más se utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque visualmente es interesante, ¿no es cierto? Porque nos obliga a identificar unas causas, ¿no es cierto?, estructurales de esta raíz del problema, para poder identificar esas causas y relacionarlas en las ramas con los defectos, ¿no? Y este es un ejercicio interesante porque al identificar las causas estructurales de este problema y sus defectos, nos sirve para evitar, ¿no es cierto?, que el problema se explique desde comportamientos individuales, ¿no? Estas raíces nos impiden en plantear, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Verónica, ¿no? Y que ella señalaba claramente las raíces estructurales como la falta de acceso a educación
o la falta o la sobrecarga de tareas de cuidado, ¿no es cierto? Ella justamente ya plantea estas raíces estructurales. En un diagrama, desde esta idea de árbol de problemas y objetivos, nos hace evitar que un problema se relacione simplemente como la falta de capacidades, como hacíamos del ejemplo de mujeres rurales. Simplemente no tienen las capacidades. Ese es simplemente un efecto de las causas estructurales que en el ejemplo de Verónica eran muy claras, ¿no es cierto? No tienen las capacidades, es un efecto que se da a causa de que nunca no tuvieron acceso a la educación o que no pueden ir a los cursos de capacitación porque simplemente no tienen con quién dejar a los guaguas, ¿no? Es clarito, ¿no? La causa frente al efecto. Y esa diferenciación nos permite actuar sobre las causas y no sobre los efectos, sino más bien modificar los efectos. Entonces, por eso suele ser muy útil este ejemplo, este árbol de problemas. Otra herramienta que seguramente muchas de ustedes también han utilizado es de este denominado FODA, ¿no? Cuyas siglas se refieren a las fortalezas, a las oportunidades, a las debilidades y amenazas, ¿no es cierto?, que hay para intervenir sobre un problema en específico, ¿no? En esta fase, los FODA se pueden hacer tanto en un diagnóstico como ya en la intervención, ¿no? Pero en la fase de este diagnóstico inicial que queremos trabajar nos sirve para conectar, como lo ponía aquí, el análisis del problema con la real capacidad de quienes van a implementar de poder actuar sobre ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre violencia de género, podríamos considerar una fortaleza que hay la normativa, ¿no? La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero podemos ver como una debilidad que no hay presupuesto para implementarla, pero como una oportunidad que hay organizaciones en el territorio que sostienen este tema en la agenda pública y como amenaza el contexto de inseguridad que vive el país, ¿no es cierto? Y que ha potenciado la violencia. ¿Ok? Esta es una segunda herramienta, seguro muchas de ustedes también la han trabajado. Una tercera herramienta que vamos a trabajar a modo de ejemplo y si a ustedes les sirve también para sus problemas, insisto, son muy sencillas y lo que hacen es ubicar sus ideas de forma ordenada, lo que ustedes ya han levantado, la información que ya tienen. Un tercer instrumento es esta matriz de análisis de brechas que nos permite, ¿no es cierto?, identificar y más que nada comparar como distintos grupos, es decir, para no homogenizar a los grupos o un problema respecto a un solo grupo, ¿no? Nos permite comparar cómo estos distintos grupos viven el problema, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite evitar esa homogenización y aplicar esta serie de análisis interseccional, ¿no es cierto? En esta, por ejemplo, en un ejemplo podemos considerar que todos los grupos de mujeres no están en la misma situación. Entonces podríamos comparar a las mujeres indígenas con las mujeres mestizas, con las mujeres adolescentes, identificar cómo es la situación que tienen ahora, cuál es la brecha o qué información faltante existe, ¿no? Y nos permite justamente identificar lo que veíamos de visibilizar o invisibilizar a grupos. Y finalmente, les propongo esta matriz también que se suele plantear para todas ellas, tratando de ubicar la mirada en los factores estructurales, no quedarnos en las condiciones individuales, ¿no es cierto? O las explicaciones individuales o simplistas. Esta es una herramienta que se denomina análisis de acceso y control de recursos que nos permite ir identificando cómo se distribuyen los recursos en general dentro del problema y quién tiene poder de decisión. Y en la primera columna ustedes ven, se colocan recursos como pueden ser los ingresos, el tiempo, ¿no? Como en el ejemplo de Verónica justamente nos ponía, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tiempo para las tareas de cuidado o el tener un trabajo, ¿no? El tener un servicio, el tener poder de decisión, justamente para saber quién accede, quién decide y qué desigualdad existe, ¿no? Aquí les ubicaba como un ejemplo en un problema relacionado con autonomía económica, como el que Verónica nos señalaba, ¿no? El análisis puede mostrar cómo algunas mujeres acceden a ingresos a través del trabajo informal, pero no controlan el dinero del hogar, ¿no es cierto? Y eso finalmente limita su capacidad de decisión, como veíamos en algún caso también la semana pasada. ¿Ok? Entonces estas son 4 herramientas
que vamos a ir practicando. Cualquiera de ellas puede ser útil, ustedes pueden ver para su problema en particular o cualquier otra herramienta que les ayude a sistematizar lo que ustedes ya trabajaron en el módulo 1, ¿no? Incluso esta información faltante, ¿no? O esta información más agregada que ustedes sacaron para el módulo 1 y que tal vez es necesario identificar información faltante. ¿Ok? Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir. Lo que les propongo entonces es que nos demos nuestro pequeño receso en esta primera mitad y regresamos a trabajar sobre, sobre estas 4 herramientas, ¿no? Nos vamos a dividir en 4 grupos y como siempre, en los grupos una persona va a proponer su problema público y van a trabajar en esa matriz. Y la idea es que ustedes puedan contribuir al problema público para el diagnóstico de su compañera y que esto también sirva para que ustedes vayan pensando su problema y recuerden que esto es una partecita también del trabajo final. ¿Ok? Entonces, regresamos, si les parece, a las 7:30. Hacemos los trabajos en grupo, hacemos la plenaria y hasta ahí quedamos. Tal vez regresamos para cualquier duda que tengan sobre el trabajo. Insisto, lo que vamos a hacer es, tal vez les voy compartiendo si les parece. Y lo dejo aquí compartido de qué va la tarea para irnos tranquilas a la sesión. Permítanme, igual les voy a dejar en el chat, pero un poco solo para tenerlo presente. Lo que vamos a hacer, ustedes van a acceder, de nuevo lo vamos a hacer siempre en línea, ¿no es cierto? Esta es una PPT en línea en donde cada grupo va a colocar quiénes son los integrantes, las personas integrantes, cuál es el problema que están trabajando y lo que van a hacer si les tocó el árbol de problemas es ir escribiendo aquí, ¿no es cierto? Las causas y los defectos. Si tienen algún problema para colocar la información, un poco lo van conversando y lo presentan en plenaria. No más que llenar este ejercicio, bueno, lo que sí les pido es llenar esto para yo registrarlo, pero más, espero que no tengan ningún problema, se lo puedo hacer incluso en el celular. Ya lo probé también, pero más que el llenado de esto es justamente este diálogo que tienen entre ustedes para poder analizar los elementos que se proponen, ¿no es cierto? Aquí las causas estructurales, en el análisis de brechas justamente los grupos que ustedes identifican, en el FODA los elementos justamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en el análisis de recursos justamente qué recursos y quiénes acceden. Es decir, ¿no es cierto? Esta forma de hacernos de estas preguntas para diagnosticar mejor. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar hasta ahí. Nos vemos a las 7:30 para empezar este trabajo en grupo. Hasta eso yo también, si alguien más no ha colocado en el chat su nombre y no fue registrado al inicio, por favor háganlo y nos vemos en 15 minutitos. ¿Ok? 7:30. También voy a pausar la grabación. La grabación, solo para confirmar, no sé si está aquí, las personas que me faltan son Ana Villalba, Génesis Sandoval, Jessica Chicaiza, Jessica Lechón, Michelle Ruiz, Paulina Leines, yo le vi a Paulina, pero no le veo acá, Samantha Suárez, Sonia Puebla y Karina Ceballos. No sé si alguien de estas personas está aquí para colocar en el registro. Las demás están ya anotadas, como pueden ver. Ok. Entonces, vamos a avanzar a nuestra actividad de hoy. Como les decía, vamos a trabajar en completar estos sencillos instrumentos para, permítanme, para organizar la información del diagnóstico. ¿Ok? Creo que estoy compartiendo toda mi presentación. Entonces, tal vez voy al chat mejor. Ok, ustedes en el chat tienen un enlace a un PowerPoint en línea, ¿no es cierto? Incluso desde el celular ustedes pueden acceder a él.
en donde van a encontrar esto, ¿no es cierto? Grupo 1, el árbol de problemas. Ustedes van a ir acá y van a anotar, ¿no es cierto?, sus nombres. Por ejemplo, mi nombre anotaría, ¿no es cierto?, Salomé Bacasela. Y ustedes anotarían el nombre de las integrantes del grupo y el problema. Recuerden que la idea de los grupos es que alguna de las integrantes proponga el problema que está trabajando desde el módulo 1, el problema que quieran trabajar, y sobre él las demás personas van a aportar, ¿no es cierto?, en este caso sobre el diagnóstico y esta herramienta. Lo ideal sería que si ustedes todavía no trabajaron en el anterior miércoles, sea una persona nueva, sea un problema nuevo, ¿no? Eso sería idealmente porque ahí vamos viendo diferentes temas y puede haber un mejor diálogo. Entonces, del grupo 1 le va a tocar generar el árbol de problemas, ustedes hacen clic y lo escriben, ¿no es cierto? Lo mismo en el grupo 2, que van a hacer el análisis de brechas. Aquí ustedes tienen que modificar, ¿no es cierto? Ya no va a ser elemento 1, sino vamos a poner, por ejemplo, eh, mujeres indígenas, ¿no es cierto? Recordarán, veíamos, esto nos va a permitir identificar en distintos grupos sociales las situaciones que viven para identificar las brechas. ¿Ok? Y después en el grupo 3 vamos a tener el FODA, que ustedes también van a llenar sobre ese problema, las fortalezas que ven, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Y el grupo 4 va a ser un análisis de los recursos, en donde ustedes también aquí pueden colocar el recurso que quieran. Aquí hay algunas propuestas, en otros pueden colocar otros. ¿Ok? Eh, Eso. ¿Alguna pregunta sobre esta tarea? De todas formas, yo voy a pasar por cada uno de los grupos y lo vamos a ir viendo, ¿no? Sí, tal vez vamos a ser 5 participantes más o menos en cada grupo, ¿no? No puede, si ninguna de las 5 participantes puede ingresar en línea y llenarlo, no importa, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Lo importante, insisto, les decía antes, es la discusión que ustedes puedan tener, el aporte que ustedes le puedan hacer a su compañera sobre ese problema. ¿Qué es lo que tal vez no está viendo? ¿A qué grupo no está viendo? ¿Qué causa estructural no le está considerando? ¿No? O qué información le falta. Ese es un poco el ejercicio, no necesariamente llenar, pero para la que está trabajando su problema, tal vez llenar pueda ser útil porque a través de eso ya podría tener estructurado mejor el problema que quiere solucionar. ¿Ok? Si no hay entonces comentarios o preguntas, vamos a ubicar, permítanme, las 4 salas. ¿Ok? Voy a abrir las salas, por favor, únanse. El link está en el chat. Algunas personas ya vi que ya pudieron acceder. Vamos a tener grupos de 4 principalmente. Ay, tengo personas sin asignar por alguna razón. A ver, vamos a ver. Por favor, vayan uniéndose. Ok. Vayan uniéndose a su grupo. Si alguien tiene algún problema para ingresar, por favor, avíseme. Veo todavía que hay personas aquí en la sala. Sí, creo que yo No, no. aplasté mal el clic. Perdone, Ok. no sé, sí, no sé cómo otra vez puedo tener el enlace para unirme en mi pantalla. A ver, déjame ver. Voy a moverte a otro grupo y te voy a regresar al 2 en el que estás, pero todavía no ingreses. Espérame 2 segundos, Norma. 2 segundos, no te unas. Y tú estás en el 2. Ahora te debe aparecer al 2. Confírmame. Sí, gracias, ya me uno ahora. Perfecto. Cecilia, Jenny, no sé si tienen algún problema para unirse a su grupo. Daisy, no sé si ya estabas en un grupo.
o te asigno ahora? Ahorita, por favor. Perfecto, ahora mismo. Estás en la sala 2. ¿Ok? Solo me falta entonces Jenny. No sé, Jenny, si tienes algún problema para unirte a tu grupo 3. Voy a pausar la grabación. Ok, todas las personas están unidas. Vamos al trabajo en grupo. Ok, vamos a ir regresando de los grupos. Vamos regresando, ya son 8:30. Tal vez seguro nos falta un poquito de tiempo. Siempre falta tiempo, siempre va a faltar tiempo, pero lo importante es que se aprovechen estas discusiones entre ustedes que tienen tanto conocimiento. Nos faltan todavía algunas personas. Ya en 20 segundos regresan todas obligadas. Ok, vamos a esperar que regresen todas. Ok, estamos ya todas aquí. Hemos regresado todas. Bueno, yo pasé por todos los grupos y fueron unas discusiones súper interesantes, así que espero que cada grupo tenga esta posibilidad de comentar a los demás cómo les fue. Siempre va a faltar tiempo. Yo lo que les pido es que aprovechemos de este tiempo porque todos ustedes saben tanto y es tan interesante compartir su conocimiento para el problema que cada uno hace, ¿no? Em, Vamos a empezar en orden, ¿no es cierto? El grupo 1, 2, 3 y 4. Y yo lo que les pediría, más que nos comenten exactamente el problema, es esta recomendación. Si les sirvió o no les sirvió la herramienta, si la recomiendan usar, ¿no es cierto? Si la recomiendan usar, que nos cuenten para qué les sirvió, porque como ustedes son las que más saben del problema. Esta herramienta es solo para organizar mejor la información. Entonces, quiero que nos cuenten si les sirvió, si fue fácil llenarla, si más bien fue confusa, si les sirvió, que nos cuenten para qué les sirvió. Y si no les sirvió, bueno, tenemos un intermedio. Si les sirvió más o menos, les pueden recomendar con alguna precaución. O si definitivamente no les sirvió y les pareció confusa y de una vez ya recomendamos descartarla. ¿Les parece? Entonces vamos con el grupo 1 para que nos cuenten la herramienta y de nuevo, si les sirvió un poco o no les sirvió nada y cómo la usar. Por favor, grupo 1. Hola, bueno, nosotros sí, tuvimos de hecho un poquito de complicación yo en el link, pero bueno, al final, al inicio estaba llenando Elizabeth, luego empecé ya a llenar yo. Eh, Creo que sí, sí la herramienta sí nos sirvió, sobre todo que ahí se abrió un debate, ¿no? Y al final se puso interesante el tema, porque nuestro tema era la falta de empleo en la mujer, las mujeres de la ruralidad, en la mujer rural. Nosotros identificábamos varias causas, ¿no? Pero solamente teníamos la opción de llenar 3. Entonces, en la causa número 1, nosotros pusimos la falta de oportunidades laborales. En los defectos, esto se da por la falta de capacitaciones y programas que permitan que las mujeres en la ruralidad pues se capaciten, puedan tener talleres para de esta manera no tener un trabajo digno y no tener que estar muchas veces, como decía la compañera Cáceres, saliendo al trabajo informal. Como causa de 2, habíamos identificado muchas veces la falta de apoyo que existe en el hogar, porque la mayor carga laboral se le carga a las mujeres con el cuidado de sus hijos y esto limita muchas veces el tiempo, tanto para capacitarse como para poder tener una oportunidad de empleo, tener un empleo adecuado. Y también como efecto 3 veíamos pues muchas veces también es un limitante para la mujer la brecha de la edad, la cantidad de hijos que tiene. Justo ahí nosotros conversábamos y decíamos, bueno, muchas veces a las mujeres, e inclusive en la entrevista de trabajo, cuando consiguen esta oportunidad, pues se les pregunta, ¿no?
partiendo por la edad, cuántos hijos tienes, en caso de no tener, le preguntan si se va a embarazar, no se va a embarazar, y una compañera decía en trabajos específicos al menos, le preguntan o le condicionan que no vaya a tener hijos durante tanto tiempo y cosas así. Otro también de los temas que ahí se iba abriendo era que también a las mujeres siempre se nos ha dicho que en los trabajos somos más chismosas, que somos más envidiosas, y todo eso siempre ha sido hacia las mujeres, cuando en realidad una de las compañeras decía, los hombres son más chismosos. O son más criticones, ellos critican mientras que las mujeres hacemos críticas constructivas. Entonces, ese fue el debate prácticamente que se abrió y hubo la participación, creo que de todas las compañeras dando sus puntos de vistas en este problema, que no solamente es en las parroquias rurales, sino es a nivel país. Perfecto. También vemos que en la parte urbana también se da mucho de estos casos y muchas veces aún más el trabajo informal, ya sea, por ejemplo, hay dos realidades, ¿no? En la parte rural, pues las mujeres realizan sus emprendimientos de manualidades muchas veces y estos los salen a vender en las ferias que muchas veces hay en todas las parroquias o con las amistades, con las vecinas, porque esa es la forma que encuentra trabajar, mientras que en la parte urbana ya la mujer está un poquito más capacitada, inclusive ya tienen más acceso a internet, tienen más acceso a un computador, lo que en parroquias rurales muchas veces no existe. No hay, ni siquiera hay el acceso a que una mujer pueda ir a un internet y que haya una computadora que le alquilen, mientras que en lo urbano sí. Y eso permite que las mujeres se abran un camino de trabajo eh, se podría, no en ferias ni nada, sino más bien desde casa con los famosos lives que hacen por TikTok y páginas que ahora hay muchísimas para poder emprender y vender muchas veces productos o promocionar el trabajo que tú desees. Entonces son dos realidades que muchas veces se ve entre lo urbano y lo rural cuando somos una sola. En el caso de Pichincha, de Quito, somos uno solo. Eso es lo Ok. que, un poquito de resumen, lo que nosotros habíamos conversado en el Muchas grupo gracias. 1, que nos tocó el árbol de problemas. Gracias, Verónica. Esa es una herramienta súper utilizada, ¿no? Creo que entonces ustedes la recomiendan, tal vez hay que complejizarla más, ¿no es cierto? Poner tres, de lo que nos cuenta Verónica, poner solo tres causas y tres efectos es limitante, ¿no? Entonces, evidentemente esa herramienta nos permite ubicar más. ah, Creo que es una de las más utilizadas y justamente si ustedes ven y esta analogía, eh, incluso ustedes la trabajan en las prácticas narrativas de esta analogía de las raíces, es como muy interesante para hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué está debajo que no estamos viendo? Eso es lo que nos pide esta herramienta. Muchas gracias, Verónica. Y al grupo 1, vamos al grupo 2 que utilizaba esta matriz de análisis de brechas. Cuéntenos. ¿La recomienda? ¿No la recomienda? ¿No se entiende? Ahí había también un diálogo interesante en el grupo 2. Por favor. Sí, sí, profe, y bueno, buenas noches con todas las compañeras. En cuanto a nuestro grupo, nos tocó, como ya mencionó, el análisis de acceso y control de recursos. Era ese, sí. Y bueno, no, perdón, ese no era. De Era el brechas. análisis de brechas, perdón. Sí, Sí, justamente eso de la falta abordamos de mi tema, atención. que prácticamente se enfocaba en la situación de animales de compañía en situación de calle, los perritos abandonados o los perros que tienen dueño pero viven en la calle prácticamente. Entonces, a mí este cuadro me sirvió mucho porque realmente se abordaba como que temas que yo simplemente no había contemplado para el diagnóstico inicial del problema. En este caso, se vio prácticamente cómo puede influir el problema en las personas mujeres, que también puede ser especialmente cuando son jefas de hogar y viven en extrema pobreza. Entonces ahí hay una brecha. Y bueno, en todo caso, yo creo que el englobe en sí del tema y con respecto al análisis de brechas, sí es
en cada elemento, en cada actor va a haber como que situaciones y relaciones completamente distintas, pero que al final sigue siendo el mismo problema. Entonces, eso a mí me ayuda para poder seguir desarrollando mi problema. Eso. Chévere, chévere, Jocelyn. Entonces, de igual, para quien lo quiera, con la recomendación del grupo 2 para que revisen la matriz de análisis de brechas, efectivamente, ¿no? Al colocar, ¿no es cierto?, en vertical incluso distintos grupos, nos obliga a pensar, como hizo Jocelyn, ¿no? ¿Qué tan diferente es el cuidado de animales, de perros en particular, ¿no es cierto?, de las mujeres que de los hombres? ¿O qué tan diferente es de las familias que tienen recursos o de las personas que están en situación de calle? ¿No? Es que nos obliga a que las estrategias no pueden ser únicas. Es una matriz, me parece que igual en el caso de Jocelyn fue interesante porque empezó a dividir, ¿no? Incluso Jocelyn veía que ponía qué diferente es también el problema para las personas que recolectan basura. ¿No? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta, parece que solo en las familias en abstracto, ¿no? Pero sí, justo, los perros rompen la basura, les toca cargar más, les más tiempo, les toca barrer, la ciudad está sucia. Es decir, si dividimos por grupos, ¿no? Y por distintos elementos, vamos a ver que el problema tiene otras dimensiones que a veces nos olvidamos. Entonces, con la recomendación del grupo 2 les invito para quien quiera para su problema a utilizar la matriz, a ver si les ayuda a visibilizar algo que tal vez esté oculto. Ok, vamos con el grupo 3 con el FODA. ¿Cómo les fue? Es que en el grupo 3 estaba Yasmín, Lupita, María Fernanda y Salomé. Cuéntenos cómo les fue, si les sirvió, si lo recomiendan. ¿Soy yo la que no oye? Oh, ahí No, estamos, no, ya, no. ahí te vas. Ahora sí. Sí, ya mi compañera, la que tiene, la que propuso el problema, ella va a exponer. Ujú. Buenas, cuéntenos. Parece que tiene problemas de conectividad. Ok, si más bien nos puede contar cualquier otra persona del grupo, si les sirvió la herramienta, tal vez, como les decía, no desagregar tanto el problema, si no les sirvió, qué tal, cómo estuvo la discusión, si recomiendan, qué le falta tal vez a la herramienta. No, bueno, para mí sí, el FODA es una herramienta muy buena para poder trabajar. ¿Por qué? Porque uno le hace identificar hacia dónde quieres llegar. Porque podemos ver un antes, un ahora y un después en base a los problemas que nosotros vamos planteando y vamos llegando al objetivo. Entonces, para mí el FODA sí es una herramienta bastante importante porque incluso nos hace identificar o nos hace reconocer elementos que no los habíamos tenido presente, pero que los podemos seguir incorporando a lo lapso del desarrollo de nuestro tema. Ujú. Concuerdo contigo, Salomé. Y me permite, a veces yo siento que el FODA es súper útil, muchas de nosotras seguramente lo usamos. A mí lo que me falta casi siempre en el FODA es estas preguntas de nuevo, ¿no? Desde la perspectiva de género. A veces po- sufre riesgo, ¿no es cierto?, al usar la herramienta sin perspectiva de género, en ubicar, ¿no es cierto?, las fortalezas, las oportunidades desde la generalidad, ¿no? Sin describir a grupos en concreto, ¿no? Entonces, tal vez ahí la recomendación es súper útil, tal como Salomé nos plantea, ¿no? Que nos hace ver distintos elementos, pero nunca perder de vista justamente, aquí hay otros grupos que no estoy viendo, ¿no? En el ejemplo que hacía el grupo 3, ¿no? Era el acceso a agua potable y la pregunta era, ¿quiénes no tienen acceso, no? Son los barrios en concreto. ¿Quiénes están en esos barrios? ¿Por qué no tienen acceso a agua potable? No, no es solo un tema de infraestructura, sino también es un tema de acceso a recursos en general, ¿no es cierto? Que suelen ser hogares en situación de pobreza, que suelen ser barrios que no han sido regularizados, que suelen ser invasiones, ¿no? Que eso también es importante ubicar. Buenísimo, muchas gracias, Salomé. Vamos finalmente con el grupo 4, que nos cuente cómo le fue con la herramienta, si la recomienda, no la recomienda, le sirvió o para que le sirva necesitan algo más. Cuéntenos, por favor.
¿Están por ahí? Grupo 4 tenemos a Lourdes, a Marta, a Jessica, a Marlene y a Fernanda. Cuéntenos, por favor, cómo les fue. A ver. A ver, bueno, nosotros sí tuvimos problemas con esta matriz, especialmente en lo relacionado a ingresos, quién accede, quién decide y la desigualdad identificada. Entonces sí se nos complicó, ahí pensábamos y bueno, decíamos ingresos de dónde para que acceda. Entonces, como conversábamos y decíamos, sí se tendría que eliminarle algunas cosas, por ejemplo, esto del tiempo y esto de los ingresos en esta matriz. Entonces, como decíamos, nos serviría la mitad, pero no en su totalidad todo, porque sí está muy complicada en darle con esto de ingresos, del tiempo, todo eso. Entonces sí tuvimos inconvenientes ahí en ver qué mismo era, de qué se trataba. Gracias, Lourdes. Sí, el grupo 1, y lo pueden ver también ustedes, ¿no es cierto?, en el mismo enlace, cómo desarrolló cada grupo. Efectivamente, el grupo 4 planteaba el tema del embarazo adolescente, ¿no? Y como dice Lourdes, a veces algunos recursos no necesariamente son aplicables al tema, ¿no? Sí, ahí concuerdo, tal vez creo que es la matriz que es más compleja, ¿no? Porque entramos no desde grupos, sino entramos desde unos elementos incluso más abstractos. Y concuerdo con ustedes, tal vez puede ser la matriz, la herramienta más compleja, pero igual les invito a revisarla, tal vez como dice Lourdes, ¿no? Identificando bien cuáles son los recursos que me interesa mostrar, ¿no? Tal vez en algunos casos del tiempo no sea útil, tal vez en otros casos del tema de toma de decisiones en particular no sea útil. Tal vez puede ser importante emplear esta herramienta si es que se revisa justamente qué es lo que voy a analizar primero, ¿no? ¿Qué recursos son importantes en función del problema que voy a analizar? Buenísimo. Muchas gracias, Lourdes. Ok. eh, con esto, finalmente, la intención en esta sesión es mostrarles que hay distintas herramientas, ¿no? Que permiten y organizar la información que ustedes tienen para el diagnóstico. Cualquiera de ellas puede ser útil si es que ustedes la utilizan si ustedes para mi opinión, ¿no es cierto? Y en el momento en el que estamos, cualquiera de ellas es útil si es que nos ayuda a profundizar el problema que estamos analizando, ¿no? Porque no queremos aquí medidas parche ni medidas que no ataquen realmente el fondo del asunto, lo que está atrás, las raíces en el caso del problema, ¿no es cierto? En el caso del árbol de problemas. Entonces, yo les invito sobre su problema, sobre el que van a trabajar. Recuerden que esta es una partecita también del trabajo final, a pensar, no solo como ya lo vimos la semana pasada, cómo está presentado el problema, sino en este diagnóstico pensar esas causas, esos factores estructurales que están atrás, para que mientras vamos avanzando durante este módulo, ir pensando esas acciones y esas medidas, no sean esas medidas parche o esas medidas que no son integrales, sino medidas, insisto, que puedan generar en realidad un cambio, ¿no? Un cambio de la situación no deseada. Ok, lo vamos a dejar ahí, terminamos un poquito antes, mejor descansamos un ratito. Nos vemos entonces el miércoles. Recuerden que vamos a abordar como parte de este diagnóstico también el mapeo de actores, porque recuerden también que un diagnóstico debe considerar no solo las causas, sino también el poder. ¿Quién tiene poder de decisión? ¿No es cierto? ¿Quién tiene poder de apoyar mi propuesta, pero quién tiene también poder de boicotearlo, ¿no? Eso lo vamos a ver el día miércoles. Ok, lo dejo hasta ahí. Si hay alguien que no está registrado en la lista, por favor, coménteme y lo hacemos ahora. Y tal vez aprovecho estos minutitos que tenemos, disculpe. Recordarán que yo había mencionado que cada semana, si hay personas que no pudieron asistir o no pudieron realizar estas actividades grupales, las pueden recuperar y a final de cada semana ustedes pueden
hacerla, ¿no? Entonces, si hay alguien aquí que la quiera hacer, yo les compartí, le compartí a Yasmín, ¿no es cierto? Que la tiene, pero la tiene también colgada en el aula virtual la actividad. Es una actividad cortita con la que se recupera lo que pasó la semana pasada. Eso, si tienen alguna duda, igual no duden en escribirle en el chat, me pueden mandar por correo o la vemos durante clase. ¿Ok? Ya, profe, el trabajo que Erika. hicimos ahorita se encuentra igual en la plataforma, ¿verdad? Sí. Ya, nosotros si es que entramos ahí podemos encontrar este trabajo que hicimos el día de hoy. Así es. Hay otra cosita, aprovecho, sí. Recordarán que el día viernes Paulina justamente me comentó que había personas que no pueden entrar a la plataforma. No sé si aquí todavía hay personas que no pueden entrar al aula virtual, porque recordarán que Paulina me pidió tener un enlace fuera del aula virtual para acceder a las grabaciones, a las presentaciones. Quisiera saber si hay alguien que tiene ese problema para igual compartirles el drive en donde está cargado lo mismo del aula, eh, por si hay alguien que no lo pueda revisar en el aula virtual. Pero antes de eso, Fernanda tenía levantada la mano. Era para el registro de asistencia, profe, que dijo que informe quién todavía no está registrada, entonces yo. Fernanda, sí estás registrada. Sí, yo te Cuando tengo corrió presente. lista, no. Ah, ya, gracias. Perdón, pensé que no. Disculpe, No te preocupes, ya bajé no la te mano. preocupes. Norma, por favor. Sí, por consultar la asistencia también y también todavía no tengo la clave para ingresar a la plataforma. Ok, Gracias. entonces si te parece, ok, Yasmín iba a decir algo, Sí, justamente por favor. iba a hablar sobre ese tema. Lo primero sí, ya les compartí a las compañeras el trabajo de las personas que no pudieron asistir la primera semana de clases para que puedan realizar. La otra parte para las compañeras que aún no cuentan con la plataforma, se asistió temprano a la compañera María Pesina. Espero que el día de mañana nos ayuden y enseguida les informa para que podamos revisar en los correos no deseados o no me acuerdo, o en spam. Entonces ahí vamos a estar atentas Perfecto. porque todavía no nos abren la plataforma. Y en ese caso, eh, ¿qué hacemos para el tema de los trabajos que se está realizando, como en este, en donde se sube o se envía, o No que me sé si, envíen a mí? sí, ¿a qué O, trabajos? y- El de hoy, por ejemplo, Ujú, Yasmín sí. dices. Este ya está registrado. Como ustedes ya registraron su nombre, ya está registrado. Es el trabajo que hacemos el día de hoy, o sea, en esta sesión Ujú. sincrónica. No, no tienen que subir nada más. Esto un poco el ejercicio es para que les sirva, para reflexionar juntas, que les sirva para el trabajo final. Ahí está acabado. Más bien, yo te devuelvo la pregunta si es que compartimos mientras tanto este enlace de mi Drive para que ustedes puedan ver el contenido de todas las sesiones, al igual que en el aula virtual. Lo que pedía Paulina. No sé si lo Claro, hacemos así. claro, en esa parte igualmente también sí formé como un drive poniendo las fechas, sí les estoy compartiendo al curso B. Tendría que Ok, preguntar al curso A cómo lo están realizando, si ya está compartiendo en esa parte, y ahí te comentaría ya Paulina. De lo que es del curso B, sí les estoy compartiendo las clases grabadas del Drive e incluso ya les compartí el trabajo que me habías enviado para que puedan realizar. perfecto. Am, Yo, si profe, te ¿cómo es parece, tu nombre? Yo le tenía qué registrado como vergüenza, en serio, ni Jasmine. me presenté. ¿Mío? Sí, yo pensé que era Jasmine. Qué bestia, yo soy terrible. Entonces yo no me presenté adecuadamente. Mi nombre es Salomé Bacasela. Excelente. Y ya nos vamos viendo 3 veces y entonces no me presenté adecuadamente. El miércoles hago una mejor presentación, si les parece, para Ya, ya no profe quitarles más Salomé. tiempo. Sí, y Bien. ya me va a Lo poner mi único nombre, que ahí me quedo que con no Flaxo Virtual. es, sí, ¿Cómo por se llama el favor. profe del viernes? Y la prof es Diana. Sí, porque también yo digo la profe de México. No, sí, ya le voy a decir a Diana y yo también lo voy a hacer como nos aparece Flaxo Virtual, dejar nuestro nombre, ¿no? Mínimo deberíamos de hacer eso. Chévere. Gracias. Yo voy a dejar, sí, porfa, un enlace ahorita les pasé y creo que esto especialmente es útil para Norma que todavía no puede acceder. Quería dar Norma y si alguien más quiere. Este es el enlace de mi Drive en donde yo organizo lo mismo que tienen en el aula virtual, más feo, pero porque en el aula virtual está bonito.
mientras tanto, mientras puedan acceder, ¿no? Y ahí están todo lo que estamos revisando. La presentación, el enlace a las lecturas, el enlace de las tareas, ¿no? Todo está ahí para que lo puedan ver. ¿Ok? Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengamos todas una buena semana, un buen inicio de semana. Nos vemos. Chau. Linda noche, compañeras, que Linda descansen. noche. Gracias. Nos vemos. Chao. Bye bye.